Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff. Como siempre, con todos vosotros cada semana repasando toda la actualidad del baloncesto asturiano, nacional, también internacional. Aunque, bueno, una vez empezada la temporada, cada vez nos centramos más en el baloncesto asturiano, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa, ¿no? Pero siempre nos gusta hablar también de otras competiciones, de la Liga Andesa, de la Euroliga, de la NBA. Y como siempre, saludar al otro lado de la línea telefónica a nuestro compañero Julio Gutiérrez. Muy buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes a todos. Te oigo un pelín bajo, pero bueno, parece no mal, ¿eh? Un pelín bajo. A ver si según vayas hablando se te escucha un poco mejor. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, ahora mejor. De todos modos, bueno, sí que me gustaría hacer un pequeño apunte antes de empezar el programa. Bueno, nosotros con Playo nos gusta tener un día fijo que es de hacer el programa, que es la tarde de los martes, pero eso también a veces no es posible, depende de las obligaciones tanto profesionales como personales tanto de Julio como mías. Entonces a veces no, como os digo, no es posible. Hoy estamos grabándolo en la tarde de miércoles y luego hay otro tema aparte que es el tema de preparar y subir el programa, sobre todo preparar el programa que lleva bastante tiempo. Yo tengo un ordenador muy viejo además, no sé si influye o no, aunque probé otra vez con otro ordenador más nuevo y era prácticamente lo mismo. Y bueno, se lleva un cierto tiempo y que claro, a veces no, la idea es subir el programa, imaginaos que lo estuviéramos grabando de mañana, que no es el caso, y sería la idea subirlo por la tarde, pero a veces también se complica y en definitiva que lo hacemos y lo subimos lo primero que podemos y que nos permite la agenda. Una vez hecha esa aclaración, vamos a empezar el programa, Julio, porque como todas las semanas no podía ser menos esta y tenemos muchos temas de los que hablar y vamos a empezar hablando de la Limerca Oviedo Baloncesto, que este pasado domingo por la mañana sumó su tercera derrota de la temporada ante el Thunder Palencia 88-63. Yo en el comercio vine a titular en la crónica que se cayó con honor y hice una explicación incluso en el párrafo de entrada porque hacían una pregunta y luego la contestaba yo mismo, que si se podía caer con honor perdiendo de 25 puntos en el baloncesto, pues por supuesto que sí, porque las condiciones en las que fue el equipo de Trifón Poc a jugar a Palencia fueron, vamos, auténticamente al límite, con una plantilla muy mermada y el equipo yo creo que cayó con la frente muy alta, ¿no? Para dar primero unos pequeños datos estadísticos, bueno, el equipo de la Limerca perdía 28-18 al final del primer cuarto, de 21 puntos al descanso, pero ganó el tercer periodo, incluso el segundo periodo, Julio, lo perdió de tan solo 4 puntos cuando estábamos comentando mientras se jugaba el partido, que claro, perdías de 21 al descanso y todo hacía indicar que el de cansancio más, bueno, pues todas las condiciones en las que se jugaba el partido hacía prever que nos pudiera caer una panadera pues bastante grande y al final el equipo, como digo, perdió tan solo de 25 puntos. Los máximos anotadores fueron Oliver Arteaga con 14 puntos, Alonso Meana con 13, incluyendo un 3-7 en triples, y Ángel Comendador con 11 por parte de Palencia. Chumi Ortega 21 puntos, Alex Winter en 15 y Matías Camba 13 puntos. Un Palencia que hizo 13 triples, ahí nos hizo mucho daño porque hubo muchos momentos que el OCB, ante la falta de pivots y de rotación, tuvo que defender en zona y los triples entraron al equipo de Pedro Rivero. Y también lo peor del partido para el Oviedo fueron las nuevas sesiones de Domènech y Ángel Comendador, ambos con esguinces. Domènech prácticamente, bueno, yo creo que jugó solo la primera parte y ni siquiera completa, y Comendador cayó ya en la recta final del partido y el equipo se dio la circunstancia que terminó jugando con 4 asturianos, con Alonso Meana, con Fernando Suárez y Mario Méndez, que habían jugado el día antes en Ávila con el Gijón Basket, un partido que empezaba a las 7 de la tarde. Tuvieron que coger un coche, hacer noche en Palencia y jugar a las 12:30 en Palencia. Y el canterano Jorge Arias, un chaval de 16 años que incluso metió un triple, tuvo que jugar muchos minutos. Quiero pedirte una primera valoración de lo que fue el partido en sí. Luego vamos a analizar los temas de cómo se llegó a ese partido y de esa solicitud de aplazamiento por parte del Oviedo Baloncesto. Y bueno, todo lo que sucedió antes del encuentro. Pero a ver para empezar, sí quería primero, Julio, una valoración tuya de lo que fue el encuentro. Bueno, pues la verdad es que fue un muy buen partido de la Limerca Oviedo, ¿no? Dentro de las circunstancias, yo creo que incluso en el tercer cuarto hubo un amago de reacción porque el equipo se puso 57-44, es decir, a 13 puntos,
Creo que además tuvo un balón para seguir descontando. Y yo creo que, bueno, el domingo no se le podía pedir más a la Limerca. Todos los jugadores dieron lo máximo, los jóvenes, los veteranos, todos, absolutamente todos. Y bueno, pues era lógico y era previsible que la derrota se produjera porque evidentemente la Limerca Oviedo no fue en igualdad de condiciones al Palencia en una maniobra yo considero muy antideportiva del equipo palentino, que ahora comentaremos, y bueno, pues supongo que su entrenador Pedro Rivero, que es un llorón absolutamente declarado, que se ha manifestado así a lo largo de las temporadas que lo conocemos, de su época, por ejemplo, en Alicante estuvo Pedro Rivero, si no recuerdo mal, ¿no, Fran? Sí, Bueno, muchos pues años en Alicante. efectivamente, bueno, pues supongo que para su regocijo consiguió el objetivo que era ganar el partido, pero yo creo que no en buena lid. Bueno, el Oviedo Baloncesto solicitó el aplazamiento del partido porque recordamos que se llegó a ese encuentro con tan solo 6 jugadores disponibles. Alonso Meana tenía la nariz rota del encuentro jugado el martes anterior ante el Cáceres. Sí pudo jugar con una máscara, tendrá que jugar con ella durante algunos partidos más, evidentemente. Y luego Chuso González estaba tocado, se había llevado un golpe también durante el partido. Y luego veía 6 bajas. Mar Martí, Shaquille Walters, a ver si me acuerdo de todos, Romeo Crouch, Zori Zorbjarnason, Craig Lecesne y me falta uno que ahora es de no tener las cosas apuntadas y ir cumpliendo años, Julio, pero que me falta un jugador que era... Te falta... Bueno, ahora me he quedado yo también en blanco. Crouch. Creo que Crouch. Romeo Crouch, Walters. Estaba también el islandés, Lecesne, Mar Martí. Ah, y faltaba Nigel Pruitt. Y Nigel Pruitt, ¿ves? Es que ahora ahí se me había ido, se había saltado al cielo. Es que son tantos que cuesta luego acordarse. Y lo iba a tener apuntado, pero eso es lo de siempre. La premura de tiempo no me dio tiempo de, va la redundancia de tenerlo apuntado. Bueno, pues el Oviedo Baloncesto solicitó el aplazamiento, Palencia se negó, el OCB pidió un poco la mediación de la Federación Española de Baloncesto para que hablase con el club palentino y bueno, pudiera interceder y hacer posible ese aplazamiento, pero al final dependía de la decisión de Palencia. Palencia no hizo caso omiso a las peticiones, incluso una de las causas que adujo fue que ellos estaban en muy buen momento de forma y que no querían romper esa racha y querían, bueno, pues aprovechar también un poco la coyuntura, ¿no? De que el Oviedo llegaba en cuadro. Hay que recordar que el Oviedo Baloncesto el año pasado aplazó un partido ante el Club Básquet Prat en situación similar, cuando el Prat tenía 5 jugadores disponibles por lesiones y por bajas de COVID. Un partido en el que el Prat además se jugaba mucho, pues estaba peleando de aquel entonces por la permanencia. Y que curiosamente, el año pasado también, el Iraurgi pidió el aplazamiento de un partido porque también tenía muchos jugadores contagiados de COVID al Palencia y el Palencia no se lo concedió. Yo creo que, sin entrar ya no quiero, Julio, te voy a pedir por favor que no entremos en comentarios sobre la afición de Palencia, porque yo creo que ya con algunos comentarios que ha habido en redes sociales ha habido bastante polémica. No quiero entrar en ese tipo de batallas. Han pasado muchas aficiones por el Polideportivo Pumarín y unas se han portado mejor y otras peor. Y yo creo que con que digamos eso ya vale. Pero yo creo que el OCB en su momento ha demostrado ser un equipo señor, no así en este caso el Palencia, que yo creo que deja mucho que desear con esa actitud. Bueno, luego querían seguir todavía la polémica desde Palencia, algunos aficionados y algún aspirante a minutos de gloria, bueno, diciendo que ahora se iba a pedir también el aplazamiento del Oviedo del partido contra el Burgos. No saben a lo mejor, bueno, que el Oviedo va a tener 2 jugadores más y no tiene por qué pedir ningún aplazamiento. Ahora va a tener a 8 jugadores disponibles, aparte de, bueno, independientemente de que estén mejor o peor, aparte de los canteranos. Pero sí quería pedir una opinión tuya, aunque yo creo que ya antes con lo que has comentado, con el comentario inicial, ya has dejado bastante claras tu postura. Mira, de la afición de Palencia no voy a comentar absolutamente nada, no merece la pena y que pierda yo un segundo de mi tiempo. Y del equipo, repito lo que comenté anteriormente. A mí me parece que ha sido una maniobra absolutamente antideportiva.
Y yo creo que en ese sentido, yo creo que tiene mucho que ver Pedro Rivero. Seguramente yo entiendo que le han consultado a él y él ha dicho, bueno, además lo dijo claramente después de la rueda de prensa, que sabían que el equipo contrario venía con bajas, etcétera, pero que a ellos les venía bien jugar, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de actuar que tiene el equipo palentino, que ha demostrado a lo largo de la historia bastantes ejemplos parecidos y yo, desde luego, yo solamente te voy a decir una cosa. Si el día de mañana el Palencia desaparece de la Liga Leporo, yo no lo voy a echar de menos. Creo que no puedo ser más claro. Bueno, Julio, repasando, también me gustaría entrar un poquito en un repaso general de los lesionados del OCB, ver un poco caso por caso. También hay que decir que ha habido fichajes en las últimas horas o en los últimos días, en el caso de uno de ellos, y que, bueno, que vienen a paliar esas bajas. Pero yo creo que también hay que ir un poquito más allá y aparte de esta plaga de lesionados, del posible aplazamiento que al final no sé, Palencia no accedió, etcétera, hay que analizar un poquito las causas de por qué el Oviedo ha acumulado 6 jugadores lesionados con tan solo dos jornadas disputadas. En aquel momento solo se habían jugado los partidos ante Almansa y Cáceres. Si te parece, mira, Marc Martí, bueno, lo tenemos, cumplió estos días un año de su lesión. Creo que poco más se puede decir. Un año sin ese jugador, con el prejuicio que eso conlleva para, evidentemente, para el propio jugador y para la Limerca Oviedo Baloncesto. Un jugador que parece que está en el proceso ya de reaparecer en breve, pero evidentemente que tendrá que ir muy poco a poco por lo delicado de esa lesión, ¿no? Luego, hay 2 jugadores que tienen fascitis plantar, que si no me falla la memoria son de Cesne y Walters. Pruitt, que tiene un problema de sobrecarga, que bueno, que parece que luego ya ha ido a una rotura de fibras, al igual que Thorbjarnarsson. Y luego está el caso de Romeo Crouch con un dedo fracturado de una de sus manos. Coméntame un poquito cómo ves tú la situación a nivel médico, ya que tú eres profesional de la materia, de todas estas lesiones, porque, bueno, pues, el domingo al terminar el partido ya dijo Trifon Poch que no contaba con que ninguno de esos jugadores estuviera disponible para el próximo sábado ante Burgos, pero claro, es que luego hay un partido clave, que luego hablaremos de ello, ante el Juaristi, y claro, es que hay que seguir jugando, no solo está el partido de Burgos ahí. Cuéntame un poco tu opinión, Julio. Mira, las lesiones que has comentado, a mí las que más me preocupan son, por supuesto, la de Marc Martí, porque después de un año yo no dudo que el jugador se va a recuperar, pero lo que yo quisiera saber es en qué condiciones o cómo luego va a completar el proceso de readaptación después de un año sin jugar. A mí me parece una situación terrible. Bueno, a otras personas no les parece tan terrible. Digo esto porque, bueno, hemos criticado al señor Arnau Parrado por una acción innecesaria y ahora estamos viendo las consecuencias de esa acción innecesaria, ¿no? Que esa acción innecesaria todavía no finalizó las consecuencias. No han finalizado porque el jugador no se ha reincorporado de manera efectiva al equipo. Y luego las otras 2 lesiones que me preocupan son las de Lecesne y las de Walters. ¿Por qué? Las fascitis plantares son unas lesiones un tanto farragosas, no son difíciles de tratar, pero la respuesta que tienen a veces estas lesiones pues son un tanto incómodas para el paciente, se suelen prolongar en el tiempo. Yo sé, el otro día hablábamos tú y yo de la amargura que le causó la fascitis plantar a Juan Carlos Navarro, un jugador absolutamente top que lo pasó francamente mal con esta lesión. Probablemente incluso esa lesión precipitó un poquitín su retirada, porque en los últimos tiempos le trajo por la calle de la amargura. Para explicar un poquitín, una fascitis, vamos a decir que es una inflamación que se produce en la parte muscular del pie, por así decirlo, de la planta del pie. Tiene una especie de telilla, para que, bueno, me entienda la gente, que es esa especie de telilla, a veces, con determinados factores, se puede inflamar, ¿no? Pueden influir malas pisadas, pueden influir sobrecargas, evidentemente, de lo que hablábamos ahora, y entonces, cuando se inflama
esa fascia, que es esa especie de telilla que recubre la parte muscular, pues tienes un dolor bastante intenso en la planta del pie. Y ya te digo que son lesiones que a la hora de recuperar no es la típica rotura de fibras como es el caso de Nigel Pruitt y el Thor, que bueno, ahí aplicas un periodo de tiempo y la lesión cura, cicatriza y ya está. En el caso de la fascia, bueno, hay que ver que bueno, al final se desinflame esa zona y bueno, no dé más guerra posteriormente, que es otra de las posibilidades que puede haber, ¿no? Por eso son las dos lesiones que me preocupan y, bueno, veremos a ver cómo es la evolución de estos jugadores. Me consta que creo que leí en algún sitio que o alguien, no sé si comentó, la posibilidad de utilizar unas plantillas, que es lo que se suele hacer en estos casos. El objetivo de las plantillas es hacer una uniformidad en lo que es el reparto de la pisada en toda la planta del pie y, por lo tanto, que no haya zonas que evidentemente se puedan inflamar, como es esa zona de la fascia, que ya te digo, suele ser lesiones que no son graves desde el punto de vista médico, pero sí pueden ser bastante tocanarices para que nos entendamos. Por cierto, tanto Marc Martí como Romeo Crouch no están ahora en la lista de inscritos, están el resto de 10 jugadores que había anteriormente, más los dos nuevos que llegarán para jugar a partir de ahora. Ahora hablaremos de ellos y en qué condiciones vienen, que van a completar esa nómina de 12, pero a día de hoy el Oviedo tiene 14 jugadores en plantilla, entre sanos y lesionados, con lo cual, llegado el momento, tendrá que hacer descartes porque evidentemente solo puedes tener 12 para competir. Luego, bueno, veremos cuáles pueden ser esos descartados, porque también los dos jugadores que se incorporan ahora llegan con contratos temporales. Otro tema muy importante, Julio, es el calendario del Oviedo Baloncesto. Creo que tampoco se está reparando mucho en este tema. Veo a la gente muy tranquila y yo creo que hay mucho más en juego a lo mejor de lo que nos estamos, de cómo nos lo estamos tomando, sobre todo algunas personas, como te digo. Ahora el Oviedo Baloncesto va a recibir a Burgos, luego juega un partido fundamental en la pista del Juaristi, ya lo comentábamos la semana pasada, pero es que después del partido ante el conjunto guipuzcoano recibimos a Lleida, se visita a Estudiantes y viene a Pumarín el Coruña. Todos rivales de zona alta, a excepción del Juaristi, rivales muy complicados, sobre todo porque te pillan además con el equipo todavía en fase de construcción, con muchas bajas. Evidentemente, ese partido de Juaristi es una auténtica final, pero hay que poner las cartas sobre la mesa y plantearse que podríamos empezar en la liga con una marca de una victoria, 7 derrotas o incluso 0-8 y no sería ninguna previsión catastrofista ni mucho menos. Y cuidado porque a partir de las 8 jornadas ya tienes prácticamente un cuarto de liga disputado y bueno, no es moco de pavo con lo que estamos hablando. No, por eso me sigue doliendo tanto la derrota contra Cáceres, ¿no? Porque en Albacete no tuviste ninguna opción de ganar, pero contra el Cáceres sí. Entonces esa es la gran diferencia. Y tener ahora mismo una victoria sería una victoria sería de oro, ¿no? Tal y como está la situación, porque además habrías dejado a Cáceres con 0 y a Juaristi con 0 y tú tendrías 1 dentro de un gran número de conjuntos que tienen una victoria, ¿no? Claro, el partido hay que intentar salir a competir todos los partidos, sobre todo los que juegues en casa, y desde luego el de Juaristi. El de Juaristi, hombre, sería muy malo plantarse Fran con un parcial de 0-8 o 1-7. Yo creo que sería malísimo porque recuperar esa diferencia de victorias-derrotas luego va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a confiar en el equipo. Vamos a ver si se puede hacer algo contra Burgos, que alguien me dirá que igual estoy loco, pero bueno, con la llegada de estos dos nuevos jugadores, ver si hay alguna posibilidad pudiendo contar con Domenech y con Comendador, bueno, a ver si hay alguna posibilidad jugando en casa, con el apoyo de Pumarín, supongo que, bueno, estará el pabellón a tope, bueno, pues ver si hay alguna posibilidad de conseguir la victoria, que ahora, a partir de ahora, cualquier victoria que consiga el Oviedo va a tener muchísima importancia de cara al final de la temporada. En ese sentido, bueno, los equipos que se descuelgan en la clasificación en el Esboro históricamente
es casi un sinónimo de descenso porque cuesta mucho luego recuperar. Ahí tenemos el ejemplo del año pasado del Palma, ya no te digo del Huesca, que el Huesca empezó pésimamente y prácticamente estaba descendido al final de la primera vuelta de forma virtual. Pero bueno, vamos a confiar en el equipo. Volviendo al tema de las lesiones, ¿tú ves alguna posible causa para ese auténtico vendaval de problemas físicos, lesiones, además que se están demostrando bastante importantes? No estamos hablando de que un jugador se pierda un partido o dos. Ahí tenemos caso de muchos jugadores como Crouch, como Pruitt, como Thorbjarnarsson, jugadores importantes o que se les presume importantes en la plantilla, que ni siquiera han debutado con el OCB ni están en disposición de debutar hasta a lo mejor dentro de 4 o 5 jornadas. Con lo cual la situación yo creo que es digna de analizar. No sé si tú ves alguna posible causa, Julio. Bueno, mira, yo creo que lo tengo bastante claro. Las lesiones, por ejemplo, de Meana y de Crouch, evidentemente son un accidente, igual que los esguinces que hayan podido tener Domenech y Comendador, pero lo que sí tengo claro, bastante claro, que las dos roturas de fibras que tienen Nigel Pruitt y Thor, así como las fascitis plantares, entiendo que son por una situación que se ha dado de sobrecarga a la hora de la preparación digamos, de la temporada, ¿no? Esas son típicas lesiones, en principio, por sobrecarga de trabajo. No sé si las cargas habrán estado bien repartidas, no habrán estado bien repartidas. Lo que sí es evidente es que, bastantes elementos, en este caso 4 jugadores, han acusado lesiones que pueden tener que ver con esa circunstancia. Por lo tanto, yo tengo que pensar que de alguna manera, las cargas de trabajo que se han efectuado o han sido demasiado potentes, por así decirlo, o han estado mal repartidas, ¿no? Y pues al final se ha producido este tipo de lesiones. Claro, alguien podrá decir, bueno, es que todos los jugadores han sido sometidos a las mismas cargas de trabajo y en la misma... Sí, pero esto es como todo. A veces tú vas a una boda, hay 20 personas que se intoxican y 80 que no, comiendo lo mismo. Entonces, claro, luego influyen otros factores a nivel orgánico que te pueden producir lesión o no producir lesión. Lo hemos visto también con el tema del coronavirus, que ha habido diferentes comportamientos en las personas, ¿no? Lo que sí es evidente es que parece que las cargas de trabajo no han estado bien por excesivas o bien por mal repartidas. Lo que a mí me llama mucho la atención es que muchos de los lesionados son gente joven y gente que no tiene un historial de lesiones ni... Bueno, casi llama la atención que Arteaga, que es el que estamos todos cuidando y poniéndolo entre algodones, no haya caído y hayan caído jugadores tan jóvenes como el propio Domenech o Crouch o Walters, jugadores que vienen directamente de universidad y, como te digo, sin historial de lesiones, por lo menos graves. Julio, también parece ser que Comendador y Domenech se va a intentar que lleguen para el partido ante Burgos. Y ahora vamos a hablar de los fichajes, si te parece, que todavía tenemos mucho que comentar del foro. El primero en producirse de estos dos fichajes ha sido el de Aleksandar Andrejevic, pívot serbio de 31 años, 2'12", viene a ocupar la posición de 5, eso sí, contrato de 2 meses, contrato temporal. Y bueno, tiene un historial de equipos, yo tengo aquí apuntados algunos porque casi no me he dado el papel, te lo digo directamente. Jugó en Serbia en equipos como el FMP, el Krasniki de Kragujevac, el Mladost Zemun y el Spartak Subotica, luego 2 años en el Chernomore de Bulgaria. Luego pasó por 3 equipos de Macedonia, el Strumica, el Kuzmanovo y el Oriz. También el Ibar Rosario de Montenegro, iba a decir de Mónaco, el Leotard de Bosnia-Herzegovina o el Bebey de Suiza, el histórico Bebey que nos suena de los años 80. Y el año pasado jugó con el Huesca precisamente 7 partidos en los que promedió 3,6 puntos y 2,7 rebotes. Bueno, ahora te voy a pedir una opinión sobre este jugador. Voy a hacer un pequeño inciso ahí. A mí, lo de la plantilla del Huesca, el año pasado creo que tuvo 20 jugadores inscritos. Espero que no sigamos el camino del Huesca en todos los sentidos, porque ya empezamos a parecernos en algunas cosas, incluso en algún jugador. Pero bueno, Andrejevic está claro que es un pívot con experiencia, con talla, pero sí que no parece una solución muy, muy sólida para esas carencias en el pívot, porque es un jugador, eso sí, con una carrera importante, pero que de momento, el año pasado, de hecho, en Huesca ya hizo unos promedios muy pobres y estuvo tan solo 7 encuentros. Nos deja dudas como tantos de muchos fichajes que hemos tenido este año. Sí, bueno,
Hombre, yo lo que me llama un poquitín la atención de este jugador es que con la estatura tiene unos números en cuanto a anotación bastante escasos, ¿no? Incluso de rebotes. Bueno, aquí va a tener que hacer una labor importante mientras no haya o no haya recuperación de otros jugadores. Y bueno, pues veremos a ver las prestaciones que puede dar. Tampoco podemos esperar milagros. Experiencia por lo menos sí tiene, que yo creo que es un aspecto importante. Y bueno, vamos a ver las prestaciones que puede dar. Hombre, inicialmente no parece un jugador que vaya a sacar las castañas al fuego, pero bueno, lo que se pide es, ahora mismo yo creo que es un complemento lo más completo posible de Oliver Arteaga y sobre todo para poder darle minutos al veterano pívot tinerfeño que, bueno, como tú muy bien decías antes, yo creo que es un milagro que no haya caído lesionado afortunadamente y esperemos que siga así toda la temporada. Sí, yo coincido contigo. Creo que por lo menos que mientras aporte descanso a Arteaga y pueda estar unos minutos en la pista echando una mano en el puesto de pivot, incluso con el propio Noah Bigliuwami, que bueno, es un jugador que parecía que estaba condenado a tener, vamos, un paso fugaz por el OCB y a lo tonto, poco a poco, está mejorando las expectativas. Como siempre decimos, Julio, estamos encantados que cuando dudamos de algún jugador que nos tape la boca. Ojalá que siempre sea para bien y que esas dudas que tengamos las resuelva positivamente. Sí, sí, no, yo estoy deseando equivocarme continuamente en mis apreciaciones porque, bueno, como este año han sido apreciaciones, bueno, en tono más bien negativo y pesimista un poco por la experiencia que uno tiene, etcétera, pues hombre, estoy esperando que cada semana que diga yo, oh, coño, qué bien que me he equivocado, o sea, qué mal por un lado, pero qué bien por otro, porque eso redundará en beneficio del equipo, que como siempre digo, Fran, evidentemente, pues lo que más deseamos en este mundo es que al Oviedo Baloncesto le vaya, a la Limerca Oviedo le vaya fenomenal, porque si le va bien a la Limerca Oviedo, nos irá bien a todos nosotros y sobre todo por la cantidad de noches y de tardes increíbles que hemos vivido en el pabellón de Pumarín. Así es, Julio. Y el otro fichaje de hoy mismo es un jugador que llega en calidad de cedido, Marc Peñarroya, este ya conocido, base de español de 20 años, 1,90, hijo de Joan Peñarroya, del entrenador actualmente de Baskonia. Jugador que fue este verano campeón de Europa sub-20 junto a Adrià Domènech, que estaban en la misma selección. El año pasado estuvo en el Palma, también cedido, 26 partidos jugados, promedio de 3,6 puntos y 1,3 asistencias. Jugador de futuro, jugador joven con calidad y que viene pues a cubrir esa baja de Romeo Crouch y a darle también un poquito de relevo a Meana. Al final han llegado dos jugadores, uno para la posición de pívot y otro para la de base, que eran las que tenían menos rotación en el equipo y por lo menos sí parece, bueno, Andrejevic ya está en Oviedo desde hace unos días, Peñarroya llegó hoy y hay opciones y esperanzas de que tanto el serbio como el catalán jueguen el sábado ante Burgos, Julio. Sí, bueno, yo creo que evidentemente... Termina de escribir tranquilo, si quieres. Termina ahí tranquilo de mandar tu mensaje. Me estaban escribiendo ahí un tema. No, que te ¿Alguna digo admiradora? ¿Alguna admiradora que tienes por ahí? Sí, tengo varias. Luego te contaré. Luego te cuento. En la parte final de Salsa Rosa, como dices tú, tengo noticias. Escucha, que, hombre, vamos a ver, todo lo que sea sumar efectivos, evidentemente es importante, sobre todo para las rotaciones, etcétera, y para el descanso, ¿no? Porque, bueno, hemos visto como, por ejemplo, Arteaga, yo creo que ha jugado medias de 30 minutos por partido, que para un jugador de casi 40 años yo creo que es bastante, ¿no? Bueno, la llegada de Peñarroya es un jugador joven, es un jugador con proyección. Lo que pasa que, bueno, yo creo que decimos un poquitín lo mismo que con el serbio, ¿no? Que es que tampoco podemos esperar que el hombre nos saque las castañas del fuego porque yo creo que tampoco esa es su misión. Si luego lo hace, estupendo. Ojalá haga auténticos partidazos y meta muchos puntos, pero bueno, yo creo que ahora mismo los dos jugadores que tenemos, nuevos que se tienen, pues evidentemente yo creo que van más en la línea de mejorar las rotaciones del equipo y poder dar descanso a otros titulares. Y así las cosas, Julio. El sábado nos visita uno de los dos recién descendidos de Liga Endesa. Casi nada al aparato, el San Pablo Burgos. Partido sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Pumarín. Un San Pablo Burgos que viene con Sergio Valdemillos de entrenador.
y tenemos en la plantilla pues desde dos ex-OCB como Marquedi Norelia y Joy Van Segeren. Cualquiera de ellos nos hubiera venido de perlas este año. No hay que decirlo más alto. Jugadores como Alex López, como Alejandro Barrera, Alex Barrera también, Obi Nechonia, Calvin Hermansson, Rasiz Majalbasic, Andrea Marianovic, Rodrigo San Miguel, todo un veterano. Bueno, una plantilla de primer nivel, cerrada también por el lituano Mindago Ascacinas y el argentino Gonzalo Corbalán, apellido eminentemente baloncestístico, pero como te digo, Julio, muy complicado meter en mano al Burgos. Eso sí, el Burgos ya perdió en Palencia en la segunda jornada, pero bueno, yo creo que la clave del partido pasa por salir a intentar dar guerra, intentar competir, aguantar un poco el tirón, ver con esos mimbres lo que se puede hacer. Se juega en casa, que siempre es un plus, y sobre todo, eso sí, pensar, yo siento, no sé si sería bueno salir a jugar el partido al 100% o salir un poco, ahora te voy a pedir tu opinión al respecto, salir un poco a verlas venir, no forzar mucho, porque también eso de no forzar es un poco relativo. Lo leía el otro día también al respecto de Palencia, que había aficionados que lo decían en Twitter, ¿no? Aficionados del OCB que decían, no, vale más salir allí y eso, no jugar prácticamente, hacer faltas, pero bueno, algo tienes que jugar y basta que no quieras hacer nada para que te lesiones. De hecho, el Oviedo, en un partido en el que no estuvo tampoco luchando por la victoria, perdió dos jugadores como Domènech y Comendador. Una lesión puede venir en cualquier momento. Sí, bueno, está claro. A ver, yo creo que tiene que haber una clara diferencia entre jugar en casa y jugar fuera. Evidentemente, si tú juegas fuera en Palencia y vas en las condiciones que vas, hombre, evidentemente tienes que intentar competir porque nunca sabes y puede saltar la sorpresa en cualquier momento, pero las formas de competir yo creo que tienen que ser diferentes en casa y fuera, porque en casa yo ya sabes lo que opino, que siempre tienes opciones de ganar, aunque te venga el Burgos o el Andorra o el Estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo tiene que salir todo lo fuerte que pueda, porque cualquier desventaja un poco importante en el marcador, con la experiencia que tiene Burgos, que por cierto te voy a hacer una pequeña corrección, el entrenador es Paco Olmos. Paco Olmos, sí, Paco Olmos. Me crucé ahí, sí. Lo tengo aquí delante, pero... Paco Olmos, que en su época, la época del Gijón Baloncesto, voy a contar una cosa, yo tenía mucho trato con Moncho López y Moncho Fernández, de hecho me pasaba bastantes tardes con ellos allí en el despacho que tenía en el Palacio de los Deportes de la Guía, y cuando una temporada Moncho López estaba un poquitín en entredicho, pues uno de los nombres que sonó fue el de Paco Olmos, y a mí me sonaba aquello a chino porque yo decía que Paco Olmos en ese momento, que estamos hablando casi hace 20 años, pues evidentemente no tenía mucha experiencia y bueno, pues a mí me sonaba un poquitín a cuerno quemado, ¿no? Bueno, el caso es que el Burgos es un equipo importante, para mí no es el mejor equipo de la categoría, el mejor equipo es el Andorra, pero el Burgos es el segundo mejor equipo de la categoría y por lo tanto yo creo que el OCB tiene que intentar salir a tope, ver lo que se puede hacer y oye, si te mantienes en el partido y luego tienes alguna opción de ganar, pues estupendo. El Burgos, de todas formas, ha ganado partidos, pero bueno, no ha ganado con la suficiencia que está ganando, por ejemplo, la Andorra, ¿eh? No, porque para nada. El otro día en casa con el Melilla, bueno, pues las pasó relativamente mal. Entonces, por eso te digo que jugando fuera de casa igual es una opción que puedes tener recuperando efectivos, a ver en qué manera se puede presentar el equipo de la Limerca Oviedo y bueno, ver si existe alguna opción. Yo en casa, Fran, saldría todo a tope que puedas, porque entre otras cosas, bueno, oye, lesiones todos los días tampoco vas a tener. Por lo menos eso espero. Bueno, y aparte siempre se está a tiempo de levantar el pie un poco del acelerador si ya se ve que el partido está roto en el último cuarto y dar minutos a los canteranos. Julio, repaso de la clasificación muy rápido porque ya llevamos ya más de media hora de programa y todavía solo estamos en Aleforo. Andorra, Palencia y Lleida que siguen invictos, 3-0, con 2-1 Valladolid, Alicante, Burgos, Estudiantes y Cantabria. Ojo que el Cantabria sumó la segunda derrotando a Guipúzcoa esta última jornada. 1-2 Castellón, que de momento no ha empezado nada bien. Melilla, Albacete, Coruña, otro equipo que también tendrá que ir hacia arriba, aunque es verdad que ha perdido ante Lleida y Estudiantes. Almansa, Cáceres, Orense y Guipúzcoa, y con 0-3 Juaristi y Alimérica Oviedo Baloncesto. ¿Algún comentario al respecto?
Bueno, pues no, lo que te decía antes, hombre, que con una victoria el Oviedo estaría metido en la mitad de la tabla. Es una pena esa victoria contra el Cáceres, que a mí todavía me escuece porque, bueno, con esa renta de 19 puntos en la mediado del tercer cuarto, pues la verdad es que veíamos bastantes opciones de ganar. Al final no pudo ser y, bueno, una pena. Y, bueno, ahora hay que intentar ganar algún partido de los que no se contaba previamente para compensar un poquitín esa situación. Y fichajes, Julio, ya para terminar el Liboro, Cáceres, que al final encontró el pívot, eso sí, espantada de Marcus Kennedy, el pívot americano, que estuvo 5 días sin dar noticias, no se presentó en Cáceres. Evidentemente, el equipo extremeño acabó rompiendo el contrato y ha fichado el equipo de Roberto Blanco a Vaidas Cepukaitis, un pívot lituano de 33 años, 207, con muchos kilómetros en las piernas. Viene de jugar en el Alitus Sukia de su país, ha jugado en muchos equipos lituanos, incluso internacional con el equipo absoluto de Lituania, que no es moco de pavo, y hombre, un jugador que parece importante. Y Orense hoy mismo ha fichado al pívot bosnio Farudin Manigafic, que viene también de ser internacional con su país en categorías inferiores, y al final, bueno, la posición de 5 que como siempre es la más deseada, Julio. Sí, bueno, tener dos buenos pivos pues te da mucho en esta categoría y bueno, pues parece que los equipos van ajustando esa posición que dentro del baloncesto yo creo que el 1 y el 5, el base y el pivot, pues siempre tienen mucha relevancia, por lo menos antes era así y bueno, pues los equipos tratan de buscar las mejores piezas para esa zona del campo. Por cierto, el Alimerca Oviedo Baloncesto, que podría también seguir buscando jugadores en el mercado, y ahí lo dejamos, ese apunte. Vamos a hablar, si te parece, de Liga EVA, Julio, donde hubo una victoria y 2 derrotas para los equipos gijoneses en esta última semana, en la segunda de competición, igual que en la primera, el mismo balance, solo que cambiamos. La primera había ganado Gijón Basket y en la segunda se estrenó el Círculo. Empezamos hablando del Corinto Gijón Basket, que perdió en Ávila 60-56, partido con muy baja anotación. Un partido en el que comenzó ganando 16-24, ahí encajó un parcial de 11-0 y ya fue a remolque todo el partido. En el último cuarto empezó perdiendo de 8 puntos, parecía el partido muy complicado, pero se remontó, se llegó al final con opciones de victoria, pero yo creo que en los últimos 5 o 6 ataques de Gijón Basket se sumó tan solo un punto de Mario Méndez en tiro libre. Ávila tampoco es que anotara mucho, pero con lo que sumó y lleva ya por delante con ventaja de un punto, pues le dio para ganar. Es una pena porque se perdió la opción de sumar la segunda, pero, hombre, por lo menos se dio una buena imagen, contando que también seguimos con las bajas de Charly Suárez y de José Antonio López. En el capítulo, bueno, te voy a pedir un poco de eso, la valoración de este partido, luego te doy un poco de datos estadísticos. Hombre, lo que duele un poquitín de este partido es el hecho de que, bueno, metiendo el equipo de casa 60 puntos no haya sido tú capaz de ganar, ¿no? Claro, tú lo decías, baja anotación y, bueno, al final yo creo que fue un poquitín cara a cruz, entre comillas, y al final, bueno, pues yo creo que ganó el equipo que más tiempo estuvo por delante en el marcador. De hecho, con los tiros de campo de Gijón Basket fueron 21 de 70. Ya con eso incluyendo un 2 de 12 en triples, claro, con esos porcentajes es muy complicado ganar y así todo hubo opciones. A nivel estadístico, Sergio Martínez hizo un partidazo, el pívot. Yo creo que es la mejor noticia de momento del Corinto en lo que llevamos de temporada, que Sergio Martínez está cogiendo un poco el protagonismo que se esperaba de él. Ya hizo un buen partido también ante Bosco en la primera jornada. Y el pívot leonés, que se fue a 20 puntos, 11 rebotes y 27 de valoración, unas cifras ya importantes. Luego, con 8 puntos, Fernando Suárez, con 7 Mario Méndez y también 7 Alberto Alemán. Por parte de Ávila, Castaño y Serrato metieron 11 puntos, 10 Izquierdo y 9 Ibáñez, mucho más repartida la anotación, que yo creo que siempre también es una buena arma en cualquier equipo. Pasamos al Círculo. El Círculo que se estrenó ganando 60-70 al final del Obradoiro, un partido que al descanso iba 34-35, pero el parcial del tercer cuarto fue clave, Julio, 8-22. Ahí metió tierra de por medio el equipo de Geométrico, donde destacaron 2 jugadores que casi metieron entre los dos a mitad de los puntos del equipo. Ángel Moro, 18 puntos con 5 de 6 en triples, hizo un partidazo Ángel Moro. Y Samu Barros, que ya había sido también de los más destacados en Marín, 17 puntos. Luego 5 jugadores con 6 puntos cada uno. Es verdad que hay jugadores que siguen sin dar el rendimiento que se espera de ellos. Hablamos de los Necevic, Gacic o Javi Lucas, pero el partido se ganó
por parte del Obradoiro, 2 jugadores con relación con Asturias. Yago Fernández, que ha estado los últimos años en Gijón Basket, 18 puntos, 4 de 7 en triples. Y el asturiano Alonso Grela, que ojo a este chaval que internacional en categorías inferiores y promete llegar muy arriba y ya está en el final del Obradoiro. Un saludo para su padre, por cierto, para Luis. 11 puntos para Alonso Grela, jugador salido de la cantera del BVM 2012. Y bueno, importante para Círculo, Julio, que se estrenase, porque además en este principio de competición tenía 3 partidos seguidos fuera. Se había perdido en Marín, ahora se jugaba en Obradoiro y queda la próxima semana en Porriño, y cualquier otra derrota, aparte de la de Marín, ya complicaría un poco el panorama para el equipo de Nacho Galán. Bueno, sí, yo creo que el Círculo tenía que reivindicarse, ¿no? Y bueno, era favorito en ese desplazamiento a la pista del Obradoiro, el filial, y por lo tanto hizo los deberes, ¿no? Una segunda derrota yo creo que hubiera sido grave y preocupante después de la cosechada en Marín, y bueno, ahora yo creo que hay determinados componentes del Círculo que tienen que empezar a espabilar porque están llamados a ser quizá los líderes de ese equipo. Y bueno, de momento no se les ha visto mucho en los 2 partidos que han disputado. Y por último, el grupo Covadonga, que en el domingo perdió claramente ante el Marín, precisamente 39-70, un partido que al descanso iba 21-41, no tiene mucha historia. Basta decir que el grupo se puso por delante 3-2 con un triple de Alejandro Cabal, Julio, y encajó un parcial de 0-17 ahí, y ya no hubo mucho más partido. A nivel anotador, el propio Alejandro Cabal y Pablo Santiago fueron los máximos anotadores del equipo grupista con 8 puntos cada uno. Y en el Marín, el juego interior, Javi Domínguez 18, el americano Dramel Hogan 17 y Dani Villalobos, el escolta, 11 puntos. Como decimos, un partido sin mayor historia que el Marín dominó a placer. Sí, bueno, era claro favorito y al final, pues nada, quitando esa anécdota del 3-2 inicial, bueno, pues al final yo creo que fue un partido completamente dominado por el Marín, que era muy superior evidentemente al grupo. En la clasificación, pues varios equipos empatados con 2 victorias, tan solo llevamos muy pocos partidos, entre ellos el Marín, la Cultural Leonesa, que por cierto ganó. Y en la primera jornada había pasado muchos apuros con el grupo Covadonga, pero en la segunda jornada le metió 60-102 a la Flecha, y ese ya es un resultado que yo creo que avisa del potencial del equipo leonés. Los asturianos, tanto Círculo como Gijón Basket, una victoria y una derrota, y el grupo de momento 0-2. Próxima jornada, Julio, tenemos los siguientes partidos. Sábado a las 8, aquí en el Palacio de Deportes, porque ya se recupera, después del Gijón Open, ya se recupera la disponibilidad del Palacio. Corinto Gijón Basket, como te decía, que recibe al Calvo Basket Siria, un equipo, bueno, tradicional estos últimos años en la categoría, siempre de los más modestos. Yo creo que es un partido similar al que se jugó hace 2 semanas ante el Bosco, de ese cariz de rival, y Gijón Basket, que va a seguir con esas bajas de Charlie y de Josín, pues tendrá que volver a contar con lo mejor de sí mismo para poder derrotar al conjunto coruñés, Julio. Sí, bueno, el hecho de jugar en casa yo creo que le da cierta ventaja y bueno, tendrán que hacer un buen partido para derrotar a un equipo que, como tú muy bien dices, yo creo que ya empieza a ser uno de los clásicos de esta competición en las últimas temporadas. Luego, el sábado también a las 8:15, tercer partido consecutivo del Círculo fuera de casa, y visita la difícil cancha que yo estuve allí hace unas temporadas con el Gijón Basket del Porriño. El Porriño Baloncesto Base, un equipo siempre con 100% de plantilla nacional, con gente, no tiene mucha altura, no tiene mucha rotación, pero siempre hace grandes temporadas. Es muy complicado ganar esa pista, y yo considero una buena prueba, una buena piedra de toque para la plantilla geométrica, esa visita al Porriño, que no va a ser fácil. No, indiscutiblemente no va a ser fácil. Yo creo que bueno, Porriño es una tierra bastante habitual de baloncesto, ahí es originario y nativo, ahí nació Javi Rodríguez, sí. Entrenador del Estudiantes, antiguo entrenador del Oviedo y antiguo jugador del Gijón Baloncesto. Y bueno, pues habrá jugadores que, bueno, que tendrán que dar un paso al frente y empezar a dar prestaciones para que el Círculo pueda ganar, porque si se pone el Círculo 1-2, hombre, aunque haya jugado 3 partidos fuera de casa, pues el balance yo creo que va a ser bastante negativo, sí.
Y por último, domingo a las 5 de la tarde, el Obradoiro Ames recibe al grupo Covadonga, el grupo que va a ser una constante toda la temporada, va a ir siempre jugando con los equipos que deje el círculo. Visita complicada. El Obradoiro yo creo que ha perdido potencial con respecto a la pasada temporada, pero no deja de ser un equipo filial con la calidad que ello supone y el grupo no lo va a tener fácil para sumar su primera victoria, Julio. No, yo creo que lo va a tener bastante complicado y bueno, vamos a ver si salta la sorpresa, porque realmente sería una sorpresa, no nos engañemos, si el grupo ganase en Santiago. Noticia del baloncesto asturiano, dejamos ya Liga EVA. Alex Rubiera, que había empezado la temporada en el Koblenz de la Pro B alemana, de la tercera categoría, la equivalente a Alex Plata, para que hablemos en términos españoles, no le había ido muy bien las cosas en el equipo alemán y ha fichado por el Helsingborgs Basketball Club, equipo de la segunda división sueca, entrenado por el español Xavi Mascaró y con aspiraciones de un proyecto ambicioso para subir a la primera división del país sueco, ¿no? De momento van segundos en la tabla, 4 victorias, 1 derrota, con lo cual se demuestra que hay ambición. Una plantilla que tiene un jugador americano, tiene también un jugador francés, y Alex Rubiera, que con sus 24 años y 1,90 de altura, el base escolta, llega a la liga sueca, jugaría con un cierto recorrido, 2 etapas en Gijón Basket, Círculo Gijón, Akimisa Carvajosa, luego en Islandia en el Breiðablik y en el Vestri, y bueno, a ver si le van bien las cosas en el Helsingborgs, donde promete que puede tener protagonismo importante. Además, una de las cosas que hablábamos con él ayer, que le convenció del proyecto, es que haya un entrenador español y que ese proyecto sea ambicioso, Julio. Sí, seguramente ahí tendrá bastantes minutos. Las ligas suecas en general no son, desde luego, ni muchísimo menos las peores de Europa. Yo diría que están a un nivel medio alto. Hay buenos jugadores suecos y normalmente, van a jugar buenos americanos y por lo tanto yo siempre recuerdo al famoso Alvik, el Alvik sueco, que fue cantera de jugadores importantes. Y bueno, la verdad es que yo creo que probablemente es un paso, desde luego, en positivo para Ale Rubiera, que ahí se va a encontrar con un entrenador español que seguramente le dará minutos y donde podrá seguir progresando en su etapa como jugador de baloncesto. Pues deseamos mucha suerte al bueno de Alex Rubiera en Suecia, igual que a otro que tenemos, otro jugador asturiano que tenemos por ahí por Europa como es Bernat Banaclocha, que no me salía ahora el nombre, que está en Alemania en la Pro A, en el Eisbären Bremerhaven, equipo que estuvo muchos años en la Bundesliga, incluso jugando en competiciones europeas. Y la verdad que presta tener siempre por ahí jugadores entrenados asturianos por esas tierras, pues paseando el baloncesto asturiano y de representantes. Vamos a Primera Nacional Masculina, Julio. Tercera jornada en juego. Hubo resultados muy interesantes. Y aquí, mira, esta vez, como vamos a extendernos un poco, vamos a ir analizando los partidos de 2 en 2 o de 3 en 3. Empezamos por el Noreña Archivo, partido que se decidió 78-79 por tan solo un punto. Ya avisábamos que iba a ser un partido interesante. Por el equipo de Noreña, Simón Capellán, 23 puntos, 11 rebotes. Y en el Archivo, un veterano como Albano Fernández, que sigue dando guerra, el arquero, 16 puntos. Y Carlos Cuesta, 14 puntos, 14 rebotes. Victoria apurada del Archivo, que se pone 2-1 en la clasificación. Y por otro lado, Julio, la Atlética Vilesina, que arrolló el Castrillón, un equipo de la zona alta, el contrato de la zona baja, 96-50. Y ahí destacamos a Ariza por parte de la Vilesina con 28 tantos. Bueno, pues uno de los partidos más interesantes se vive ahí en Noreña, ¿no? Con esa victoria ajustadísima del Archivo. Bueno, ya lo preveíamos, ¿no? Que esta temporada, lo comentamos en programas anteriores, que podía haber bastante igualdad, por lo menos en un buen número de equipos. Luego el partido de la Vilesina pues ya estuvo más, evidentemente, más desequilibrado, más... con una clarísima superioridad de la Vilesina sobre el Castrillón, que parece que ha comenzado el equipo castrillonense, ha comenzado la temporada un tanto dubitativo. Mucha renovación en el equipo de Yolanda Mijares, que de momento lo está pagando con ese 0-3, luego hablaremos de la clasificación. Y en los otros 3 partidos de la jornada, Julio, hubo diferencias muy similares de puntos, en torno a los 20 y pico puntos en todas. Avilés Sur, que sigue una buena racha, ganó el derbi al Sanfer 76-51, resultado
que me sorprendió bastante porque el Sanfer venía de haber ganado la Copa Principado, había ganado la primera jornada, pero ya perdió la segunda ante la Vilesina y ahí también cayó ante la Avilés Sur. Ahí se destacó Pablo Domínguez por el Avilés Sur con 23 puntos y 30 de valoración y Diego Chicharro con 15. El final del Gijón Basket ganó al Navia 86-64. Ahí tenemos al MVP de la jornada, a Adán Potesta, por parte de Gijón Basket, 22 puntos, 11 rebotes y 32 de valoración. También Cristian de los Santos está con el equipo rojiblanco, 23 puntos. Y por Navia, Sergio Álvarez Potter, 25 puntos, 10 rebotes. Julio, Gijón Basket, que yo creo que sigue en la buena línea de las últimas temporadas, y Navia, como veíamos también en el caso de Castrillón, pues le está costando mucho el arranque de temporada. Sí, y así es, le está costando mucho. Y bueno, luego el Avilés Sur, que yo creo que ha hecho un inicio de temporada francamente bueno. Y bueno, pues realmente hay bastante igualdad en algunos equipos, luego otros están quedando un poquitín atrás. Bueno, sorprende un poquitín el tema de Navia, quizá, que otras temporadas, pues bueno, había hecho clasificaciones mejores, pero bueno, falta bastante todavía y los equipos todavía se pueden evidentemente recolocar en posiciones diferentes a las que tienen actualmente. Y cerramos la jornada con el grupo Covadonga Universidad de Oviedo, el final del grupo, partido que prevíamos muy igualado, pero la Universidad de Oviedo pasó como un rodillo, 71-93, y ahí me quedo con varios jugadores por la parte del grupo. El veterano Elías Fernández, que volvió al básquet este año, 19 puntos, y en la Universidad de Oviedo, Pelayo Fuentes, jugador que lleva muchos años ya en la cantera destacando, 24 puntos, 31 de valoración. Y ojo a este chaval, Jorge Arias, que había jugado por la mañana en Palencia, por la tarde jugó aquí en el Braulio García y se fue a los 17 puntos y 4 de 7 en triples para el chaval, Julio. Una jornada que, por cierto, se completa con el Pumarín Círculo, que descansó, le tocó descansar. Sí, bueno, mucho mérito de Arias, ¿no? Que después de jugar en Palencia, el partido de Palencia se jugó a las 12:30, acabó a las 2:10, 2:15 de la tarde. No sé, supongo que saldrían de Palencia a las 3. Yo creo que hizo una carrera express prácticamente para poder llegar a jugar ese partido, ¿no? Entonces. Perdona, y jugó 20 y tantos minutos en Palencia, que se metió 26, creo que fueron. Claro, entonces, por eso te digo, luego el viaje, que hombre, no era un viaje muy de muchos kilómetros, pero sí lo suficientes como para haber llegado bastante cansado, y sin embargo luego el chico pues hizo un muy buen partido, ¿no? Bueno, pues mucho mérito en ese sentido y bueno, eso es lo que demuestra que cuando eres joven, pues vamos, como si te ponen a jugar 17 partidos en un fin de semana, yo creo que los puedes casi abarcar todos, porque yo creo que alguna vez todos, y digo tú y yo y todos, hemos hecho algunas cosas que visto con la perspectiva del tiempo, ahora seguramente nos tiraremos de los pocos pelos que tenemos. Por eso me estaba yo riendo ahora, porque, madre mía, si tengo yo que hacer eso, de venir de viaje de Palencia y ponerme a jugar un partido, bueno, ya soy capaz de jugar un partido en condiciones normales, pero es que yo después de ese viaje estaría ya, bueno, para el arrastre directamente, porque ya una persona de edad de tan avanzada como la mía ya no estamos patrotes. Claro, pero nosotros lo vemos ahora desde la perspectiva de nuestra edad, ¿no? Pero si tuviéramos ahora, Fran, yo qué sé, casi 40 años menos, tuviéramos 17, 18 años, vamos, seguramente diría, termino el partido que jugó en Gijón, ¿dónde está el siguiente? ¿Me entiendes? Mira, te voy a contar una anécdota, pero no puedo decir los nombres porque aparte es una cosa negativa y no voy a, evidentemente, a dejar mal a esa persona, ¿no? Pero yo me acuerdo hace unas temporadas que un jugador de un equipo filial me comentaba, ay, tenemos que ir a jugar a no sé de dónde, y jugué ayer con el Junior o que no sé qué equipo era, qué putada, porque, ¿quién juega ahora? Y yo pensaba, madre mía, ¿quién pudiera tener tus años y jugar y comerse el mundo con la edad y con la superancia física que tienes, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia de la gente que llega o no llega luego lejos. Yo creo que en esas edades se produce una selección natural muy importante, que tú puedes tener talento, puedes tener muy buenas condiciones, pero si tienes esa actitud, va a ser imposible que llegues muy lejos, Julio. No, está clarísimo. Yo recuerdo el caso de los hermanos de la Puente, que fueron históricos jugadores de balonmano, salidos de Gijón. Juanón de la Puente, yo creo recordar haber leído alguna entrevista donde decía que cuando él era joven jugaba partidos, creo recordar, de balonmano, jugaba alguno, no sé si de rugby,
Es decir, en el ¿Baloncesto no mismo juega fin de baloncesto semana. también? No, yo creo que De La Ah, Puente no llegó a jugar al baloncesto. Pero bueno, participaba en diferentes deportes durante el fin de semana y el tío decía que encantado. y Claro, cuando eres. encadenaba a lo mejor 3 o 4 partidos. Fácil. Hombre, por supuesto, claro, eso es. Entonces, claro, cuando eres joven tienes que pensar que cada partido que tienes o cada competición es una oportunidad y tienes que comerte el mundo. Es decir, es que no cabe otra manera. Tienes que estar deseando jugar. Y si no es así, evidentemente tienes que dedicarte a otra cosa. Sí, sí, está claro. Clasificación, Julio, de la Primera Nacional masculina, con la salvedad de que hay equipos con 3 partidos y otros con 2. Yo voy a darlo por orden un poco, no por orden que da la federación, que es por orden de puntos, sino por el orden de victorias. Tenemos a la Lecara Atlética Vilesina con 3-0 y también con 2-0 invictos el final de Gijón Basket y el Universidad de Oviedo. Luego con 2-1 a Avilés Sur y Archivo, 1-1 para el Pumarín Círculo, 1-2 Grupo Covadonga B, Noreña y Sanfer y 0-3 Navia y Castrillón. Próxima jornada, sábado a las 7:15, Derbi Gijonés, Pumarín Círculo, Grupo Covadonga B. Sábado también 7:30, Universidad de Oviedo, Noreña. Domingo a las 6, Castrillón, Avilés Sur, Derbi Comarcal. Domingo a las 6, buen partido Julio, el líder que visita San Claudio, Archivo Alecara Atlética Vilesina. Y domingo a las 7, Sanfer Gijón Basket B. Descansa el Navia. Yo creo que partidos muy interesantes para el que los pueda ver, porque también es verdad que algunos tenemos la agenda muy apretada, pero la verdad que hay partidos muy atractivos y que este año creo que la Primera Nacional masculina está volviendo al nivel que nos ofreció hace unas temporadas. Pues sí, lo que decíamos siempre, la igualdad, hombre, siempre que se pueda es deseable ver, porque claro, a los que nos gusta el baloncesto no solamente vemos partidos top, ¿no? Partidos top me refiero a Liga ACB, Liga LEB, Euroliga, sino también en un momento determinado es muy interesante ver partidos de categorías FEB, vamos a denominarlas así, o de categorías menores, donde también, oye, se ven buenos jugadores, se aprenden cosas y siempre que sea baloncesto yo creo que no se debe perder la oportunidad. Pasamos a la Primera Nacional Femenina, vamos un poco justos de tiempo, pero hay que hablar de esta liga, Julio. Teníamos a cuatro equipos asturianos jugando fuera de casa. El miércoles 12, por cierto, jugó el Grupo Covadonga el partido aplazado que tenía, perdió 32-58 ante el Celta, ante el final del Celta. Y luego el balance del fin de semana fue de una victoria asturiana y 3 derrotas. La victoria fue la del AZBA, que parece que va poco a poco cogiendo la buena línea, ganó 45-60 precisamente ante el filial del Celta. Peor le fueron las cosas al Fodeva en el duelo de invictos, donde cayó vapuleado por el Peleteiro 90-59, ojalá derrota bastante estrepitosa. Mala suerte para la Universidad de Oviedo, que cayó de poco ante el Cafés Candelas en Lugo 6-8-6-4, tan solo 4 puntos. Y el Alecara Atlética Vilesina, que no tuvo opciones ante el Codigalco Carmelita Senorense 85-62, Julio. Hombre, sorprende un poquitín la derrota del Fodeva, no por la derrota en sí, sino por la diferencia, ¿no? Se preveía un partido más igualado, pues bueno, al final no pudo ser y habrá que esperar a otra jornada. Y bueno, el AZBA, que como tú bien decías, bueno, parece que va remontando poco a poco el vuelo y le va cogiendo el aire otra vez nuevamente a la categoría. Y bueno, al final supongo que irá ganando partidos y se meterá en la parte alta de la clasificación. Esa clasificación que encabeza el Peleteiro con 4-0. Luego hay 3 equipos con 4-1, el Fodeva, el Cafés Candelas y el 6 de Nadal, equipo de Vigo. El AZBA está con 3-2, el Universidad de Oviedo 2-3, Alecara Atlética Vilesina 1-3 y Grupo Covadonga 0-4. Y si los equipos asturianos jugaban todos fuera la semana anterior, esta vez toca todos en casa. Menos el AZBA que descansa, tenemos los siguientes partidos. Sábado a las 5, Universidad de Oviedo Trivium. Domingo a las 12:30, 2 partidos. Alecara Atlética Vilesina Peleteiro, ojo que viene el líder. También domingo 12:30, Fodeva Institutos de Compostela. Y domingo a las 4, Grupo Covadonga Codigalco Carmelitas. Hasta aquí baloncesto asturiano, casi una hora de baloncesto asturiano, no se pueden quejar nuestros espectadores, Julio. Y pasamos a hablar ahora de la Euroliga. Y como vamos un poco justo de tiempo y nos queda aparte de Euroliga, Liga Andesa, NBA, incluso algo de crónica rosa, te voy a pedir primero una pequeña crónica de lo que fue la jornada 2 de Euroliga, porque claro, estamos con la 3 y la 4 en ciernes. Entonces,
En la jornada 2 tuvimos el derbi Barça-Real Madrid, 75-73, un partido que el Barça pareció tener sentenciado, pero el Real Madrid con una reacción final casi se lleva por delante, incluso falló un triple Sergio Llull para ganar. Luego el Baskonia, que ganó la prórroga ante el Partizan 103-96, y el Valencia Basket, que es un auténtico tobogán de sensaciones. Lo mismo hace un partido horrible que gana en Turquía, perdió 76-77 ante el Asvel Villerban. Una pequeña valoración de esto que te cuento, Julio. Bueno, yo creo que el Madrid una vez más salió con el pañal puesto en el Palau, como hace desde hace, yo creo que más o menos 40 años, desde mediados de los 80 aproximadamente, un poquitín antes, se pone el pañal, se hace caquita y cuando intenta remontar, que lo hizo muy bien en los últimos 5 minutos de la mano de un deck espectacular, pues claro, incluso tuvo la opción de ganar en una pérdida absurda de saque de fondo del Barcelona, perdieron el balón directamente y el Madrid tuvo tiempo de sobra para atacar, no sé si quedaban 15 o 17 segundos. Bueno, Llull se jugó un triple un poco de aquella manera, el balón tocó en el aro y no entró, ¿no? Quizá si hubiera ganado el Madrid no hubiera sido justo, porque el Barcelona yo creo que dominó prácticamente el encuentro de los 40 minutos 35, ¿no? Y lo que pasa es que al final le entró como una especie de miedo a ganar, no sé por qué, quizá por los enfrentamientos, los resultados de los enfrentamientos anteriores contra el Madrid y estuvo a punto de echarlo todo por la borda, pero bueno, yo creo que al final ganó justamente, el Madrid perdió una oportunidad de que aunque sea un partido sin mucha trascendencia, porque luego los entrenadores dicen, no, es que es un partido sin mucha trascendencia, entre estos equipos todos los resultados cuentan, como si jugase, de la misma manera que si jugasen entre los dos un entrenamiento. Yo eso de que tal no lo puedo entender, es decir, bueno, en ese sentido yo creo que Chus Mateo trató de quitarle un poquitín de hierro al asunto, pero yo creo que todos los partidos entre equipos, sobre todo rivales directos, son importantes. Sí, efectivamente el Valencia pues es un equipo que se está demostrando ser bastante irregular. De hecho, bueno, ya se comenzaba a ver el rum por Valencia de a ver qué iba a pasar con Alex Mumbrú, que ya habíamos dicho que era una plaza muy difícil para un entrenador con relativamente poca experiencia como es Alex Mumbrú. Y luego, bueno, pues nada, victoria de mérito del Baskonia contra el Partizan, y ya sabemos que los equipos de Zeljko Obradović son dificilísimos de ganar, y el otro día, bueno, pues podía haberse decantado el partido para cualquiera de los dos, lo que pasa es que al final en la prórroga estuvo más fino el equipo de Vitoria. Un pequeño apunte, Julio. Hubo bastantes críticas sobre la decisión de Chus Mateo de en esa última jugada darle la opción de tiro a Sergio Llull, teniendo a Musa, teniendo otras opciones. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Bueno, las críticas vienen porque Llull había fallado los 2 triples anteriores que había tirado, ¿no? Lo que pasa es que también Llull ha demostrado que en este tipo de jugadas finales se desenvuelve como pez en el agua. Hombre, a toro pasado, para aquella gente que le guste criticar, etcétera, y es muy fácil decir, coño, y que había que habérsela dado a Musa o había que habérsela dado a otro. Bueno, se la dieron a Llull. Llull ha demostrado muchas veces que es capaz de meter esos tiros, lo falló y no hay más que decir. Lo que tienen que pensar esas personas es que el partido no se pierde en la última jugada. El partido se pierde en los 35 minutos anteriores o primeros del partido, donde el Madrid llegó a estar, pues no sé si 17 o puntos abajo, y ahí es donde se pierde el partido. Lo de la jugada final es una carambola que te propicia al rival por un fallo lastimoso en un saque de fondo, pero realmente, yo vuelvo a repetir, si el Madrid hubiera ganado ese partido, hubiera sido, para mí, injusto. Julio, estamos ya con la tercera jornada en juego. Ayer hubo ya 2 partidos de equipos españoles. No vamos a entrar en el resto de partidos porque si no se nos va el tiempo. Y el Valencia Basket, que había dado la de arena ante el Villerban, ayer dio la de cal y ganó en la pista del campeón de Europa, el campeón de la Euroliga, el Anadolu Efes, 91-92. Y luego el Barcelona, que bueno, tuvo una sólida actuación en Múnich y se impuso al Bayern 73-84. No sé si viste alguno de los partidos, si puedes comentarme un poco, bueno, cómo lo viste. No pude ver ninguno de los dos, pero bueno, a mí me parecen 2 victorias de mucho mérito las dos. Primero, porque la pista de Múnich a mí me parece bastante complicada. El Bayern en las últimas temporadas tiene muy buenos equipos, está arropado por una afición muy fiel que llena siempre el pabellón, que además precisamente no es un pabellón pequeño. Y a mí me parece una victoria de mucho mérito del Barcelona, que masacró a triples al equipo del Bayern. Y luego, bueno, qué decir de la victoria del Valencia en Estambul, ¿no?
Me parece que yo creo que ha sido casi el resultado del año, porque yo creo que el EFES va a perder pocos partidos o muy pocos o casi ninguno en casa. Yo creo que el EFES se confió un poquitillo, pensaba que, bueno, que el Valencia probablemente venía en una dinámica un tanto irregular y que jugando en casa pues que iban a ganar bien, y al final pues el equipo rival se te va subiendo a las barbas, se te sube y cuando lo intentas bajar pues no lo consigues. Lo que está claro es que en la Euroliga ningún rival es sencillo, juegues fuera, juegues en casa. Si lo que dices tú, si bajas un poco la concentración en el nivel, tienes la derrota casi asegurada. Sí, porque equipos como podríamos pensar, cenicientas como el Villarban, por ejemplo, etcétera, pues oye, se está demostrando que te pueden pegar un petardazo en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que los equipos españoles tienen que estar muy atentos a, no solamente cuando te venga el EFES o el Olympiacos o el Panathinaikos, sino también cuando vengan equipos que en teoría tienen menos nombre, pero que después te complican las cosas igual o más que los que he mencionado anteriormente. Y ya está, en juego en estos momentos el Alba Berlín ganando 17-9 al Panathinaikos. A las 8:30 se juega Baskonia Estrella Roja con el morbo de Luka Vildoza en el equipo serbio. Y a las 9 menos cuarto Real Madrid Olympiacos. Julio, mañana jueves comienza la jornada cuarta. Esta es la primera semana que hay doble jornada de Euroliga. Y tenemos los siguientes partidos para los equipos españoles. A las 7 de la tarde Zalgiris Kaunas Fútbol Club Barcelona. A las 8 menos cuarto, Fenerbahce, Valencia Basket, el Valencia que tuvo ahí desplazamiento facilito, porque fue a Estambul y se quedó allí ya unos días. El Barça tuvo que ir de Múrich a Kaunas. Y ya el viernes tenemos a las 8:30 Baskonia Olympiacos y a las 9 menos cuarto Real Madrid Estrella Roja. Es decir, se intercambian los rivales Madrid y Baskonia en estas dos jornadas. Bueno, una pequeña impresión de estos partidos que vamos a tener esta semana, sin contar los otros partidazos que hay en la competición sin representación española, Julio. Bueno, partidos complicados para todos los equipos españoles, ¿no? Porque, bueno, realmente, vamos a ver, la salida a Kaunas para el Barcelona tiene que ser complicada, aunque, bueno, en teoría debe ganar. La salida a Estambul del Valencia, pues evidentemente yo creo que es muy complicada. Lo normal sería que pierda. Ya ganó en Estambul al EFES, ganar 2 partidos seguidos ahí, yo creo que es muy complicado. El Madrid debería ganar en casa a la Estrella Roja y hoy debería ganar al Olympiacos también. Y bueno, y luego el Baskonia Olympiacos, hombre, jugando en casa al Baskonia, pues espero que gane. Yo creo que hay una cosa que hace bien la Euroliga, Fran. Este tipo de enfrentamientos, por ejemplo, esto que le ha pasado al Valencia, yo creo que lo hacen en ese sentido así para aprovechar los desplazamientos, ¿no? Porque claro. me parece muy... Un poco como en la NBA, cuando hacen las giras y un equipo del oeste se va al oeste, aprovecha para jugar 5 partidos en 10 días. O... A mí me parece bien, oye, hay jornada doble, juegas el martes y el jueves en Estambul y así no tienes que después hacer desplazamientos, etcétera, ¿no? Sobre todo para el tema de, bueno, físico de los jugadores, un poquitín también el tema económico, me imagino que también bueno, será interesante, y a mí me parece muy bien. Mira, por ejemplo, el Olympiacos juega hoy en Madrid y el viernes juega en Vitoria, con lo cual... Y el Estrella Roja, Claro, efectivamente, con lo cual pues aprovechan perfectamente los desplazamientos. Yo creo que eso está muy bien pensado y bueno, en ese sentido, pues yo creo que aplaudir a la Euroliga. Clasificación de momento, Julio, con la salvedad que hay equipos con un partido menos, el Fenerbahce 3-0, rival muy difícil para Valencia, como tú decías, 2-0 Olympiacos, Alba Berlín y Baskonia, que juegan hoy su tercer partido. Los equipos españoles, el Barça 2-1, Real Madrid 1-1 con un partido menos, Valencia Basket 1-2 y por abajo, sin ganar de momento, Estrella Roja, que está 0-2, el Partizan 0-3, los dos equipos serbios de momento no se han comido un colín, y el Bayern de Múnich también 0-3. No sé si quieres hacer algún apunte o pasamos directamente a Liga Endesa. Bueno, nada, que simplemente que, bueno, sobre todo el Partizan yo estoy seguro que va a ir para arriba. Yo creo que ha perdido partidos muy ajustados y, bueno, está pagando un poquitín el haber vuelto esta temporada a la Euroliga porque, bueno, es una competición que, quieras o no, tiene su intríngulis y, bueno, a medida que vayan pasando un poquitín los partidos y se vaya sintiendo más cómodo en la competición, pues yo creo que el Partizan va a dar muchos sustos, tanto en pista, sobre todo en pista propia, y seguro que da algún susto en pista G. Completamente de acuerdo. Julio, pasamos a Liga Endesa, donde, como hicimos la semana anterior, vamos a trocearlo en dos mitades. Vamos a hablar del primero de los partidos del sábado y de los del domingo. El sábado,
Empezamos por los partidos del primer turno. El Fuenlabrada, que consiguió su primera victoria, 83-77 ante el Betis. Entrenador nuevo, victoria segura, ya sabes el dicho. Y el Granada, ojo, que es el equipo revelación, lleva 3 victorias, una derrota, y además se cargó casi nada al Bilbao Basket, a algún equipo que llegaba invicto, y 99-84. Es una anotación brutal, casi 100 puntos para el equipo granadino, Julio. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el modelo a seguir para los equipos de la LEP en esta temporada es el Granada. ¿Por qué? A ver, y también es el modelo que debería servir también para los políticos, porque me imagino que el Granada tiene bastantes ayudas institucionales que, por ejemplo, el Alimerca Oviedo no tiene. Me imagino que en ese sentido habrá una gran diferencia, pero el Granada es un equipo que ha sabido partir desde lo más bajo prácticamente del baloncesto, ha ido escalando o ha ido subiendo escalafones, ha hecho una estructura deportiva muy buena y ahora se están viendo los resultados. 4 partidos en la Liga CB, 3 victorias. Ha conservado gran parte del bloque de la temporada anterior, ha hecho unos fichajes muy ¿El mismo entrenador también, Julio? El mismo entrenador, por supuesto, Pablo Pin, un gran entrenador. Y bueno, y ha hecho unos fichajes muy interesantes, por ejemplo, Renfroe, que yo creo que le ha dado un punto de veteranía importante. Los bases son los mismos, Luis Costa, Cristian Díaz, que están haciendo un temporadón, y míralos, ya han conseguido prácticamente la tercera parte de los resultados, de las victorias que necesita para permanecer, que debe ser el gran objetivo del Granada. Entonces yo creo que un poco el equipo nazarí es el rival a valorar para otros equipos, bueno, pues ver un poquitín cómo tienen que hacer las cosas de cara a subir a la ACB. También es verdad que, bueno, ya te digo, en el caso del Alimerca Oviedo, desearíamos que hubiera más ayudas institucionales, porque al fin y al cabo el Alimerca Oviedo sea el nombre de Asturias, de Oviedo y de Asturias por toda España. Y yo creo que además es un equipo bastante querido, salvo por algunos, que empiezan por P y terminan por A, y es un equipo bastante querido y además con buena querencia de jugadores, de entrenadores a poder venir al equipo obetense. Por lo tanto, el Oviedo el Alimerca Oviedo lleva haciendo las cosas muy bien y eso en el panorama baloncestístico español no pasa desapercibido. En el segundo turno del partido del sábado, Lenovo Tenerife 86, Obradoiro 67, clara victoria del Tenerife, que es otro equipo que evidentemente año tras año hace las cosas muy bien y está en la zona alta por algo, y el Barça, que este partido se jugó antes del de ayer, evidentemente, de la victoria ante el Bayern de Múnich, pues ya dio muestras de que parece que va ensamblando las piezas y ganó 78-101 ante el Manresa, Julio. Bueno, el partido de Tenerife contra Obradoiro, la verdad es que la primera parte el Obradoiro se lo puso bastante complicado al Tenerife. La segunda parte fue otra historia ya, con clara superioridad del equipo tinerfeño. Y bueno, la verdad es que el Barcelona era esperable que, aunque Manresa siempre ha sido una pista que se le ha resultado un poco complicada, igual que al Madrid, bueno, en esta temporada ya hemos hablado de que el Manresa, bueno, yo creo que ha sufrido una notable descapitalización de la plantilla o del nivel que tenía el año pasado y bueno, al final el Barcelona pues mostró su superioridad. En los encuentros del domingo, vamos también por partes, el Girona 59, Unicaja 73, ojo que el Girona, que todos hablábamos, y hoy el primero, estuvimos dando la matraca todo el verano, ojo al Girona, de momento 0-4, y sin embargo el Granada, que pasó desapercibido, 3-1, lo que es a veces, bueno, las expectativas y la realidad, ¿no? Aunque bueno, es verdad que el Girona tiene un calendario muy complicado y que habrá que ir viendo los resultados. Y por otro lado, Breogán 53, Gran Canaria 71, un encuentro en que la defensa de Gran Canaria secó por completo al conjunto lucense. Sí, ese resultado me llamó la atención porque yo esperaba un partido mucho más igualado, incluso con victoria del Breogán, pero bueno, al final yo creo que Gran Canaria estuvo francamente bien y bueno, pues al final ganó ese partido, ¿no? Y el Girona, hombre, el Girona tiene que ir para arriba, ha tenido un calendario complicado, ha jugado contra el Madrid, ha jugado, bueno, el otro día contra Unicaja. Es un equipo totalmente nuevo, con un nuevo entrenador, precisamente al contrario que Granada. Es decir, sí es verdad que Girona mantiene algunos jugadores o algunos jugadores de la temporada pasada, pero yo creo que el bloque mayoritariamente es nuevo y mucho más nuevo respecto al que tiene Granada, con un nuevo entrenador.
Y entonces todo eso pues lleva un poco de tiempo, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda que el Girona, por nombres que tiene en su plantilla, pues va a permanecer sin ningún tipo de problema en la Liga ACB. Y ya en la tarde, Valencia Basket 74, UCAM Murcia 75. Ese partido venía detrás de la derrota ante Villarreal, también por un punto, y ahí ya se ganó por 1 en Estambul, pero claro, ahí cuando hubo esos rumores muy fuertes de posible destitución de Alex Mumbrú. Real Madrid 96, Juventud 79. Si tú antes hablabas del proverbial pañal del Real Madrid cuando va al Palau, lo del Juventud con el equipo blanco, eso ya es que no van directamente sin pañal, ya van cagados de casa, un equipo que siempre se hace caquita ante el Real Madrid históricamente. Y Zaragoza 83, Baskonia 97, derrota de un Zaragoza que también en plena crisis, que ha propiciado la destitución del austríaco Martin Schiller, relevado por Porfirio Fisac. Ojo que se habla que en estas próximas horas puede llegar también un primer fichaje de refuerzo para el equipo zaragozano. Y hombre, una tarde con victorias claras del Madrid y Baskonia, más ese triunfo de UCAM Murcia en Valencia, Julio. Valencia es una plaza que se le suele dar bastante bien en los últimos tiempos a Murcia. De hecho, se han producido, incluso en Copa del Rey, se produjo la victoria del equipo murciano. Tiene un buen equipo. El Valencia está mostrándose bastante irregular. Lo habíamos dicho que, bueno, yo consideraba que para mí Alex Mumbrú no tenía la suficiente experiencia para formar parte del banquillo del Valencia, por lo que supone el banquillo del Valencia, que es una silla eléctrica casi, una silla eléctrica. El resultado del Madrid es engañoso porque realmente no rompió el partido prácticamente hasta el último cuarto. Carles Durán es un entrenador que no me gusta, se pasa todo el partido protestando y se pasa todo el partido haciendo gestos y se pasa todo el partido, no sé, parece que, no sé si es que tiene un tic, tiene el baile San Vito o no sé qué es lo que tiene, pero no me gusta ese entrenador, no me gusta su lenguaje corporal, no me gusta nada. Y bueno, era esperable que el Baskonia pudiera ganar en Zaragoza. Lo que pasa que yo creo que un poquitín al final la diferencia fue un poco demasiado y bueno, lógicamente el Zaragoza tiene que buscar un revulsivo porque ya el año pasado libró la temporada como la libró, por una carambola, seamos sinceros. Y bueno, si se mantiene en esa tesitura, pues acabará bajando a la Leporo. En la clasificación, Julio, que queda encabezada por Tenerife y Real Madrid 4-0, tras la derrota de Bilbao quedan solo 2 invictos. Barça, Gran Canaria, Granada, Bilbao 3-1, Baskonia, Valencia, Unicaja, UCAM Murcia, Obradoiro, Breogán 2-2. Con 1-3 tenemos a Juventud, Betis, Fuenlabrada y Manresa, y con 0-4 Zaragoza y Girona, los dos equipos que no se han estrenado. Próxima jornada, Julio. Para el sábado tenemos 4 partidos. A las 6 de la tarde, UCAM Murcia, Manresa y Breogán Bilbao Basket, un partido bastante interesante. 9 menos cuarto, duelo de modestos, Zaragoza Fuenlabrada, un duelo en el que esa victoria vale oro. También 9 menos cuarto, Gran Canaria Granada. Domingo por la mañana a las 12:30, Barça Tenerife, atención a ese partido también de primer nivel, con tu amigo Vidorreta visitando el Palau. También 12:30, Betis Girona. A las 5, Obradoiro Valencia Basket, precisamente. El Valencia de Mumbrú enfrentándose al Obradoiro. Domingo 6:30, Juventud Unicaja. Y domingo a las 7:15 para cerrar esa quinta jornada, un clásico Baskonia Real Madrid. Bueno, partidos muy interesantes. Efectivamente, Vidaurreta es tan amigo mío como de Dani Díez, se puede decir así. Estamos los dos a la par, Dani Díez y yo, respecto a este entrenador. Pues fíjate, un Madrid... a ti no te vino a dar la mano, ¿no? No, vale más que no me la venga a dar, porque yo también se la voy a retirar. Aunque sea un gesto que pueda parecer un poco feo, hay que a veces guardar las composturas, pero yo sigo diciendo que, bueno, hombre, lógicamente tienes que guardar las composturas, pero igual algo muy gordo lo hizo Vidaurreta a Dani Díez, o a lo mejor no. No conocemos las versiones, ¿no? Lo único que conocemos fue el hecho. Pero bueno, yo viniendo de la persona de la que viene, que es el señor Vidaurreta, pues bueno, puedo pensar lo peor. Bueno, Baskonia Real Madrid, un clásico entre los clásicos, hay partidos interesantes ahí, ese Juventud Unicaja, el Obradoiro, pues hombre, tiene yo creo que una buena oportunidad de intentar ganar jugando en casa ante Valencia, que viene de jugar 2 partidos de Euroliga.
dos partidos de Euroliga, los dos en Estambul. Quiero decirte que, bueno, Estambul no es como si el Valencia va a jugar a Cuenca, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene ahí una gran oportunidad de meterse con 3 victorias que sería muy interesante a estas alturas de temporada en 5 partidos. Y luego ese Barça-Tenerife, que, bueno, procuraremos visualizar el domingo por la mañana a ver cómo se desenvuelve precisamente el señor Vidaurreta en el Palau. Espero que el Barcelona... mira, ese domingo por la mañana voy a ser del Barcelona. En Barça, que va a venir también cansado de esos 2 partidos en Múnich y Kaunas. Partido peligroso para el Barcelona ante un Tenerife que a veces se le atraganta, ¿eh? Sí, bueno, a ver, con independencia de que me caiga mejor o peor Vidaurreta, lo que sí es evidente es que, bueno, la dirección deportiva del Tenerife hace bastante bien o muy bien las cosas casi todas las temporadas, ¿no? Porque este año tiene muy buenos jugadores en esa plantilla y, bueno, pues le puede poner en serias dificultades. Desde luego, si el Barcelona no está atento, pues podría perder ese partido perfectamente. Julio, comenzó la NBA esta pasada madrugada, 2 partidos, Boston 126, Filadelfia 117, partido en que se impusieron los Celtics, sobre todo en la segunda mitad, y destacaron por el equipo verde Jaylen Brown con 35 puntos, también 35 puntos, 12 rebotes para Jason Tatum. Por Filadelfia, James Harden 35 puntos y Joel Embiid 26 puntos, 15 rebotes. Y luego Golden State, que ganó 123-109 a los Lakers, un encuentro casi desentenciado prácticamente al final del tercer periodo. Por los Warriors, Stephen Curry 33 puntos, también 20 puntos para Andrew Wiggins. En los Lakers, los más destacados, LeBron James con 31 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, y Anthony Davis, 27 puntos. Pero bueno, los Lakers, que la verdad con un perfil bajo, no tuvieron demasiadas opciones en en Oakland. Hablaremos con más profundidad de la NBA en la siguiente jornada, en el siguiente programa con un poco más de tiempo, pero bueno, esas primeras pinceladas con esas victorias de Boston y Warriors, Julio. Bueno, sobre todo que han sido 2 partidos con bastante anotación para comenzar la temporada y, bueno, yo creo que ganaron un poquitín los favoritos de los 2 partidos. Veremos a ver qué prestaciones dan los Lakers, aunque ya sabes que yo soy del eterno rival, que son los Clippers. Veremos a ver lo que hacen esta temporada. Y bueno, yo lo que destacaría fundamentalmente es que ha habido, bueno, pues fíjate, bastante anotación. Primer partido, pues prácticamente 240 puntos, que yo me parece bastante. Y en el segundo, pues prácticamente que han sido 220, 225, ¿no? Para empezar, una ración buena de anotación. Para esta madrugada tenemos un montón de partidos. Siempre la primera madrugada de la temporada de la NBA suele haber 2 partidos y la segunda, claro, juegan casi todos el resto de conjuntos. Tenemos a la 1 de la mañana, hora española, Detroit-Orlando, Indiana-Washington, 1:30 Atlanta-Houston, Brooklyn-New Orleans, Memphis-New York, Miami-Chicago, nuevo equipo de Ricky Rubio, ¿no? Los Bulls. También Toronto-Cleveland, a las 2 de la mañana Minnesota-Oklahoma City, San Antonio-Charlotte, 3 de la mañana Utah-Denver, a las 4 Sacramento-Portland y a las 4 también debuta mi equipo, los Dallas Mavericks con Campazzo y Doncic en la pista de Phoenix, partido complicado. Eso sí, los Clippers no juegan todavía hasta la madrugada del jueves al viernes, que van a hacerlo, te lo voy a decir, precisamente en el derby ante los Lakers como visitante. Bueno, pues a ver si ahí se puede rascar la primera victoria. Bueno, partido Lakers-Clippers yo creo que siempre está muy bien. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. De todos modos, como os digo, la semana siguiente traeremos un poco más de información de NBA, hablaremos un poco más de los nuevos jugadores de este año, dónde están los españoles, bueno, un poquito con más tiempo, a ver si podemos pues o hacer incluso una edición especial de playoff, ya veremos cómo lo podemos encajar. También hay que pediros disculpas porque estas últimas semanas, prácticamente cuando terminó el verano, no hemos tenido casi entrevistas, no hemos tenido prácticamente ningún programa de básquet retro que nos gusta, pero ha sido simplemente por falta de tiempo. Esos contenidos extra podríamos hacerlos en verano, que había más disponibilidad, pero intentaremos volver a tener poco a poco esos contenidos. De hecho, tenemos varias entrevistas ya pactadas y pendientes y poco a poco volveremos a meter más contenido en el canal. Julio, vamos a hablar un poco de salsa rosa. Cuéntame, no sé si nos vas a contar lo primero de todo, esas llamadas, esos mensajes misteriosos en el primer programa
que te acosan ahí con mensajes por el WhatsApp. Cuéntanos ahí un poquitín cómo va el tema. Me llegan noticias a la tablet, a veces noticias del comercio, etcétera. Entonces estaba mirando una de ellas a ver si había algo interesante. No, mira, del tema de Salsa Rosa te voy a comentar algo que se está produciendo estos días, y es que hay una persona que se llama Patricia Donoso, que es una abogada que vive en Miami, es una abogada casada en varias ocasiones, siempre con hombres de gran poder y de gran riqueza. Ahora está casada con uno de ellos. De gran poder adquisitivo, se dice. Exactamente. Ella es abogada, lleva un bufete importante, ha trabajado para importantes personalidades. Bien. Y parece ser que esta persona era amiga de José Ortega Cano, según refiere. De hecho, bueno, no sé si la gente sabrá que Ortega Cano tuvo una intervención penosa en el programa de Ana Rosa, intentando reconquistar a su mujer. Dijo algo así como que su semen tenía todavía mucha fuerza y que vamos a por la niña. Se lo puso en plan torero cuando la gente dijo, pero bueno, si este hombre se está a punto de separar, ¿qué dice? Está mal. Entonces, esta chica, Patricia Donoso, como en principio amiga de José Ortega Cano, le dijo que, hombre, que tenía que rectificar un poquitín eso porque había dado una imagen penosa. Entonces parece ser que le ayudó a hacer un comunicado, pero luego vino ahí un punto de conflicto porque en varias partes de ese comunicado José Ortega Cano no quería que se publicase, ¿no? Entonces ahí parece ser que vino un punto de fricción, la cosa quedó así y de repente hemos visto a esta chica apareciendo en Sálvame y contando unas cosas del señor Ortega Cano que le dejan en bastante mal lugar. Evidentemente, el señor José Ortega Cano ha contraatacado diciendo que no la conocía, cuando es rigurosamente falso, porque aparecieron una serie de audios donde se veía claramente que tenían una buena relación de amistad, etcétera. La propia chica dice que en su momento el señor Ortega Cano intentó tener una relación con ella. Ahí hay un cambalache de 3 pares de narices. El señor Ortega Cano se ha desquiciado del todo, o los reporteros, etcétera, etcétera. La señorita Patricia Donoso salía hoy en Sálvame, venida directamente desde Miami, con guardaespaldas y todo, porque decía que estaba sufriendo amenazas para que no contase cosas, y en esas estamos. La situación del señor Ortega Cano, entre lo que cuenta esta chica más lo que ha contado en el último programa Rocío Carrasco, pues no, la verdad es que no le dejan en muy buen lugar. Bueno, eso es lo que te puedo contar. Me dejas de pie de casi nada. Yo la verdad que no estaba enterado porque no sigo mucho la actualidad y últimamente menos, pero me acabas de dejar flipando, ¿eh? A ver, todo el mundo está de acuerdo en que cuando el señor Ortega Cano estaba casado con Rocío Jurado, que fue una grande de España, una artista como ha habido pocas en este país, por supuesto para mí muy superior a Isabel Pantoja, pero muy superior. Bueno, pues la vida que tenía Rocío Jurado con el señor Ortega Cano, pues igual no era la mejor. ¿Y por qué? Porque parece ser que, bueno, el señor Ortega Cano tenía unas aficiones a levantar el codo y el brazo tomando... Levantamiento de vidrio. Levantamiento de vidrio puro y duro. Entonces, cuando se producían esas circunstancias, parece ser que el comportamiento del señor Ortega Cano, pues, estaba un poco de aquella manera, ¿no? Parece ser que hay unos escritos que dejó, manuscritos que dejó Rocío Jurado, en donde precisamente manifestaba un poquitín todas estas circunstancias, escritos o manuscritos que creo que tiene en su poder su hija, Rocío Carrasco, y que, ya te digo, no dejan en ningún buen lugar al señor Ortega Cano, al que le están cayendo por todos los lados. Le está cayendo de su todavía mujer, Ana María Aldón, le está cayendo de esta chica Patricia Donoso, abogada, está cayendo Rocío Carrasco. Entonces, no sé, va a llegar a un momento que se va a tener que meter en una especie de escafandra y tendrá que subir a Saturno y estar ahí hibernando un tiempo hasta que se calmen las cosas, porque la verdad es que la realidad de este señor, pues, por lo que están contando, está francamente mal. Bueno, Julio, en la Isla de las Tentaciones, la última novedad es que entraba una pareja nueva, pero tenía que salir otra. No se sabe todavía, nos dejaron ahí con la intriga de ver quién sale, porque tienen que elegir quién se va y entra una nueva, no sé. En esta vida todo lo que entra tiene que salir y todo lo que sale tiene que entrar. Es una realidad evidente, por lo tanto no me sorprende lo que me dices. De todos modos, la verdad que fue un giro argumental un poco pobre. Ya hablamos de que creo que la semana pasada que la fórmula está bastante quemada, la de la Isla de las Tentaciones, y el otro día
Sandra Barneda, cuando fue a decir que había una novedad importante, claro, a mí me creó una expectación, pensé que iba a haber algo, no sé, más llamativo, ¿no? En el sistema del concurso. Pero nada, tenemos aquí, ya sabéis que en la isla de las tentaciones todo puede pasar, pues son unas expectativas de la hostia, hablando mal y pronto, y luego dijo eso, que tampoco, y bueno, aparte no tiene mucho sentido que de repente, sin que pase nada, te cargas a una pareja y entre otra que no va a aportar nada diferente a la que se fue. No sé si me explico. Bueno, la fórmula quizá está un poco agotada, está un poco el concurso parado. Por cierto, hay que decir que Sandra Barneda tiene nueva pareja. Su antigua pareja era Nagore Robles, que era una participante habitual como tertuliana. De Gran Hermano, también. Sí, en Gran Hermano, en otros realities. No sabía que era pareja de Sandra Barneda. Sí, pues era pareja de Sandra Barneda. Bueno, ahora ya no. Ahora Sandra Barneda parece ser que tiene otra ilusión y está muy encantada, aunque, bueno, esta gente cuando se mueve en esos círculos, siempre la pareja que tiene en cada momento siempre es la mejor, siempre es la más espectacular y a los 2 días están escorneados. Sí, tienen ilusiones cada poco, podemos decirlo así. Sí, que me expliquen eso porque, bueno, es que la televisión yo creo que a veces deforma a algunas personas. Y bueno, pues... de los que no vienen ya deformados de casa. Efectivamente, pues porque más ya vienen deformados de casa. Correcto, esa es la situación. Y respecto a Pesadilla en el Paraíso, bueno, pues el concurso está un poquitín también plano. Yo creo que la fórmula no ha terminado de funcionar, entre otras cosas porque es un poco diferente a Supervivientes, ¿no? Supervivientes, los 3 programas que hay semanales conectan en directo con la isla donde están los supervivientes. Aquí se hace algo de directo algún día, pero el resto de los días lo que hacen es poner imágenes enlatadas. Y bueno, yo creo que esa fórmula... Creo que ese también es otro problema que tiene la Isla de las Tentaciones, que le quita credibilidad y todo, ¿no? Porque está todo enlatado. Claro. Y encima está enlatado de hace meses. Efectivamente. Es muy poco creíble que los familiares, cuando salen en el debate, no sepan lo que va a pasar, si se lo habrán contado. Con lo cual es todo una especie de lucha libre artificial montada y de mala manera, y que encima ya no tiene... cosas para enganchar ni para sorprender. Así es, Fran, así es. Entonces, claro, son programas que acabarán siendo, o se acabarán autolimitando ellos mismos porque ya no dan para más. Autofagocitando. Tenemos que mandarles... Sí, en la Isla de las Tentaciones yo creo que en algunas ocasiones hay fagocitosis. Tenemos que mandarles alguna idea para una fórmula nueva de algún programa de estos, Julio. Seguro que entre tú y yo pensamos algo, ¿eh? Sí, la Isla de los Entrenadores, por ejemplo. Sí, ¿eh? Mira, sí. Seguro que se nos ocurrían 5 o 6 nombres ahí. Yo ya tengo unos cuantos. Pero ya te los comentaré, sí. Habría que pensar cuáles serían las pruebas a desarrollar. Por ejemplo, yo a Itudis lo mandaría a la Isla de los Entrenadores, sí. Y una de las pruebas sería hacer un crocanti de medio kilo. Que, sí, oye, en eso con su pasado de heladero seguro que, oye, tenía... Claro. Y tú que en la República Dominicana hace mucho calor, ¿eh? Cuidado para el tema de los helados, hay que trabajarlo muy bien. Ahí está la cosa, hacer un helado en la República Dominicana. Ahí está un detalle de una buena prueba hecha. Ahí lo tienes. ¿Y a Escariolo qué le mandarías ahí, en la Isla de las Tentaciones? Pues mira, a Escariolo le mandaría a ver cuánto le aguanta la gomina en una prueba que durase unos 20 minutos, a ver si la gomina, si es de buena calidad o no, y le aguanta a la hora de realizar la prueba que corresponde. Ahí, pegándose un chapuzón con ese solazo y la arena y tal, seguro que no sé si resistiría, ¿eh? No, igual lo tenía complicado. Nada, seguramente diría que había mucha sal en el agua o alguna disculpa de estas o que había el mar estaba embravecido. No sé. Lo tenemos ahora en la Virtus Bolonia, por cierto, Ascario. En la Virtus de Bolonia, sí, ahí está, efectivamente. Bueno, Julio, vamos a echar ya el cierre al programa de hoy. Vamos a recordar la agenda de partidos de los equipos asturianos en Ligas FEP para este fin de semana. Sábado a las 6 en el Leporo, Alimerca Oviedo Baloncesto, San Pablo Burgos, y en Liga EVA tenemos sábado a las 8 en el Palacio de Deportes de Gijón, Corinto Gijón Basket, Calvo Basket Siria. Los otros 2 equipos juegan a domicilio, sábado 8 y cuarto, Porriño Baloncesto Base, Círculo Gijón, domingo a las 5, Obradoiro Ames, Grupo Covadonga. Además, recordad que hay un montón de partidos de Primera Nacional masculina y Primera Nacional femenina, y para que quiera ver baloncesto en directo. Y bueno, ya... ¿Qué te voy a decir? Ahora que se suma ya la NBA, más Liga Andesa, Euroliga con jornada doble,
Bueno, el acabose de... Al que le guste el baloncesto, Fran, no tendrá queja porque tiene partidos prácticamente todos los días, incluso de otras competiciones europeas, que ahora, por ejemplo, Teledeporte está televisando también. Yo creo que el canal Gol televisa algún partido también de competición europea. Bueno, la verdad es que yo creo que se televisa también la Liga Femenina, con lo cual, bueno, el que le guste el baloncesto tiene baloncesto prácticamente todos los días. Y nada, yo simplemente desear, como siempre digo, toda la suerte del mundo a los equipos asturianos, empezando por el Alimerca Oviedo, que yo creo que merece ganar ya un partido, merece, bueno, pues Una yo creo alegría. que sería un chute increíble de energía ganar a Burgos. La verdad es que yo creo que sería, bueno, como si descorchas una botella de champán y no frenas el contenido, es decir, sería ya la leche. Y bueno, yo creo que después de todo lo acontecido, si bien es verdad que hemos llegado a la conclusión de que, bueno, de que probablemente a la hora de la preparación de la temporada se han producido ciertos desequilibrios, sobre todo en el apartado físico, etcétera, de cargas de trabajo, etcétera, que probablemente han propiciado esas lesiones. Hombre, supongo que nadie va a tirar piedras contra su tejado y hacer eso pensando o sabiendo que los jugadores se van a lesionar, pero bueno, la realidad es que se han lesionado. Por tanto, ahora el Oviedo Baloncesto, a partir de ahora, necesitamos que nos den noticias buenas. Yo espero y sigo confiando en que nos va a dar noticias buenas y bueno, pues desearle suerte a la Alimerca Oviedo, por supuesto, y al resto de equipos asturianos. Siempre mantenemos la positividad, aunque luego podamos hacer algún comentario crítico, pero no con mal, no es una crítica Jamás. destructiva para jamás, ni para el Alimerca Oviedo Baloncesto, ni para el resto de equipos de nuestra región. Fran, yo siempre te dije y siempre diré a quien me pregunte, incluso se lo dije a Fernando, se lo dije muchas veces, a Héctor, las cosas que el Alimerca Oviedo me ha hecho vivir en Pumarín no me las ha hecho vivir ningún equipo en mi vida. He visto muchísimos partidos de baloncesto en mi vida, muchos. Tengo 56 años, desde que tenía 2 o 3 ya empecé a ver partidos, pero regularmente, no ocasionalmente. Entonces, siempre estaré agradecido al Oviedo Baloncesto, al Alimerca Oviedo, por lo que me ha hecho vivir, que ha sido inenarrable. O sea, no se puede, y ahora estoy hablando y es que me estoy asterizando, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, nadie puede pensar que queremos lo mejor para el Oviedo Baloncesto, lo queremos ver en la Liga ACB, lo queremos ver consolidado, queremos verlo en un pabellón maravilloso y queremos ver, pues eso, esa afición y ese equipo que ha sido, yo creo que un modelo siempre en el baloncesto español desde hace muchos años. Así es, Julio. Bueno, pues esperamos que este fin de semana se produzcan muchas victorias asturianas. La próxima semana estaremos aquí para contarlo y daros, como siempre, las gracias por seguirnos, gracias por ese feedback que nos transmitís cuando hacéis algún comentario. Siempre estamos ahí dispuestos para intentar mejorar el programa y nada, a ver si podemos recuperar un poco la vida particular y ir metiendo algún contenido adicional. Julio, darte las gracias como siempre por la participación. No, Fran, gracias a ti porque me das la oportunidad de, bueno, como siempre digo, de hablar del deporte que más, en este caso que más nos gusta, pero a mí me das la oportunidad de hablar del deporte que más me gusta en la vida y que más me gustará, que es el baloncesto. Como diría Pues, Pepu, baloncesto. baloncesto, así es. Julio, llegamos al fin de este programa. Os deseamos, eso sí, una feliz semana y nada, os empezamos para la cita de la próxima semana con Playoff. Muy buenas tardes. Buenas tardes.